el texto aprobado en la Cámara de Diputados adolece de graves defectos legales y que pueden ser declarados inconstitucionales y debiera modificarse ahora en este Senado para no generar mayores perjuicios al erario, a saber los artículos 10 y 14 referidos a la autoridad de aplicación, la que actuará dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y con mayorías favorables al oficialismo y además con facultades discrecionales en el otorgamiento de las licencias. En ese aspecto, expertos en comunicación podrían, junto con el Congreso Nacional, legisladores de diversos partidos, representantes de universidades, entre otros, hacer un nuevo sistema llamado lo mismo en el sistema de desinversión, que se le podría dar, en lugar de un año, extender un poco más el plazo, y en el manejo de las pautas oficiales, que se apliquen criterios objetivos y concretos sobre la distribución de forma tal que sea una equitativa y transparente. Daría la impresión de que la gran mayoría de quienes están actualmente en el sistema de medios se sienten afectados, en mayor o en menor medida, evaluando que la nueva ley es más una amenaza que un aliento en aras del progreso. Por ejemplo, las pymes y otros actores aducen que podría haber cierta paralización en la industria audiovisual y sobre todo generar desempleo por la pérdida de algunas fuentes de trabajo. Estas decisiones políticas e institucionales, por más perfectas que parezcan en su diseño teórico, no pueden impulsarse a expensas de los derechos adquiridos y menos que comporten violaciones al orden constitucional. Hay un claro menoscabo al derecho de propiedad, instándose a la enajenación de licencias emitidas en legal forma por el propio Estado y afectando en definitiva la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Como en todo, en esta materia es esencial para atraer inversiones en nuevas tecnologías. Las inmensas facultades que este proyecto de ley le deja al Poder Ejecutivo puede habilitar o hacer pensar a algún gobernante o intentar condicionar las opiniones de los medios, limitando el mensaje libre que deben recibir todos los argentinos a través de los llamados contenidos. Prensa libre, pueblo libre y nación libre son sinónimos y patrimonio de las sociedades democráticas. Y esa afectación a la libertad de expresión, señor presidente, no la podemos permitir de ninguna manera. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, y toda sociedad se mide en términos de su estándar democrático por el amplio espectro de esas libertades. Este embate que hoy recibe nuestra tradición de libertad ha sido resistida siempre a lo largo de los tiempos, entre otros por los propios periodistas y los trabajadores de prensa que la defendieron a veces a costa de sus libertades y de sus vidas. Pero esas libertades no son otorgadas mágicamente, ni son una concesión de las autoridades, sino que son derechos inalienables del pueblo, que deben ser defendidas permanentemente o por la acción sistemática de todos los hombres y mujeres que quieren vivir en libertad. Por supuesto que otro sería el escenario si la autoridad de aplicación fuera autónomo e independiente o dependiera del Congreso de la Nación, o si sus integrantes fueran seleccionados con los criterios objetivos de profesionalidad y en audiencias públicas con acuerdo del Senado por caso. Pero no, el proyecto propone que la autoridad de aplicación entre en su ámbito con predominio del Poder Ejecutivo y con su conformación sin intervención de las provincias. Para peor de estas facultades que se arroga el Poder Ejecutivo, cuenta con otro elemento convincente, el auxilio de la publicidad oficial. Si la publicidad oficial se viene manejando como hasta ahora lo observamos, ¿qué puede pasar en un futuro con la nueva ley si resulta sancionada? Y además, lo más importante que quiero decir esta tarde, a mi juicio, representa un nuevo agravio a las competencias federales. Se observa en el texto de la ley, y me refiero específicamente a la política de los 3/3, en lo que quedará dividido el espacio radioeléctrico destinado 1/3 para el Estado, 1/3 para las entidades no gubernamentales
y 1/3 para los medios privados. Algunos autores afirman que las competencias privadas y provinciales son concurrentes con la nación, pero nadie las ignora a tal punto de desconocerlas totalmente. Cómo se habrá de cumplir exactamente esta propuesta matemática es de por sí todo un misterio. Además, ¿a quiénes irá destinada la publicidad oficial a partir de ahora en el contexto de la vigencia de este esquema de 3/3? El Estado seguramente se seguirá priorizando a sí mismo en materia de publicidad oficial en desmedro de los demás tercios, sobre todo cuando estos dependan en mayor medida de la ayuda gubernamental. Y para ir terminando, quiero decir que esta ley, por sí, todo lo dicho no fuera suficiente, no pasa el texto mínimo de constitucionalidad. Es decir, no se adecúa a nuestra Carta Magna, ya que a mi modo de ver vulnera principios centrales del ordenamiento máximo y de los pactos celebrados con la comunidad internacional, como el Pacto de San José de Cotarrica, entre otros, y sobre todo va en contra de nuestras costumbres, valores y principios respecto de la defensa de las libertades. A la afectación de los derechos de propiedad, cuestión a las que ya hiciera alusión, además agrego que tenga la convicción profunda que este proyecto es también lejos de respetar el federalismo. No lo respeta en su articulado concreto, pero menos aún lo respeta en su propia concepción y filosofía. Y es tanto más grave que este Senado, que en su esencia es la Cámara en la que tienen representación las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no advierta que se estén conculcando facultades propias de los estados locales que nunca fueron delegadas a la Nación. De no actuar este cuerpo para impedirlo y en respecto a su representación federal, no estaría ejerciendo su poder de contrapeso institucional y ello algún día nos puede ser demandado. Que quede bien en claro que estamos a favor de un cambio legislativo y un nuevo marco regulatorio en la materia, pero dentro del pleno respeto por sus preceptos y las tradiciones constitucionales que fundaron la Nación. Queremos discutir los problemas existentes en un nuevo texto legal que no genere imprevisibles consecuencias legales, económicas y políticas y que respete las facultades provinciales y en algunos casos las municipales también. Queremos una ley para el futuro y para todos los argentinos. Queremos, en definitiva, señor presidente, una ley que sea respetuosa de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, que no afecte al federalismo y que no desconozca facultades indelegables de las provincias. El ejercicio de la democracia requiere de muchas voces, de todas las voces, de las actuales, de las pasadas y de las futuras, que no tienen por qué callarse, pero impone también una condición: que esas voces sean libres. La libertad de prensa es la libertad de las libertades. Es tan esencial que sirve para consolidar las otras libertades y permitir el desarrollo de la convivencia social en una comunidad organizada y democrática. Cuando hablamos de las voces pasadas nos referimos a San Martín, a Moreno, a Belgrano, a Alberdi, a Vélez Arfiel, a Mitre, a Mármol, a Sarmiento, a muchos de nuestros prohombres que lucharon por la libertad de prensa y que plasmaron en la Constitución la necesidad de sustraer de la acción del Congreso la legislación sobre la prensa, en la inteligencia que la libertad de pensar o de opinar o de publicar sus ideas es un derecho anterior y superior a otro, algunos derechos en el pasado. Ellos nos han enseñado que debemos ser libres y hoy esos valores están en juego. Nuevamente en la República, pero no debemos cejar en el empeño de seguir sus ejemplos y luchar por el futuro en libertad de todos y cada uno de los argentinos. Por todo ello, señor presidente, adelanto que me habré de oponer a esta media sanción, tal como está redactada, votando por la negativa en la convicción de que es preciso salvaguardar los sagrados intereses de la República, República que necesita de una prensa libre, abierta, independiente, plural, crítica y también democrática. Y finalmente también decirle a todos los compañeros, colegas,
que tenemos tiempo todavía en la votación en particular en enmendar algunos errores. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador.